Tenemos otra comunicación ahora con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Axel, ¿cómo va? José Cretaz y Diego Cabot aquí en Millennium. ¿Cómo andás? Axel, ¿cómo ves el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso? Mira, la verdad es que lo recibimos hace unas horas y bueno, me tocó ser ministro y elaborar un presupuesto. Son muchas planillas, digamos, para hacer un análisis detallado. Pero digo, en los hace grandes, falta un tiempo. en los Vamos a grandes los números. claro, eso. Ujú. No solo son menos los grandes números, sino que además los pudimos conocer hace un par de días, así que sí tengo unas primeras opiniones. Mira, ahí estaba repasando un poco porque la ventaja de las presentaciones de presupuesto, por las planillas que tiene, es que presenta la evolución de las variables del Producto Bruto, del gasto público, para los próximos años, en algunos casos 4 años, y también para atrás. Uh-huh. Entonces uno tiene la oportunidad un poco de visitar cuál es la evolución de determinadas variables y vamos a empezar por eso. Yo me acuerdo que al principio del gobierno Macri, más o menos diciembre, enero, anunciaron metas para este año, tanto de crecimiento del PIB, que hablaban de que la economía va a crecer 1%, hablaban de una inflación para este año del 25%, dijo Pratgay en conferencia de prensa, pero después Macri dijo del 20%, en ese momento se estaban discutiendo las paritarias, y que el déficit fiscal, que ellos estimaban el nuestro en 6%, pero que no, primero en la campaña decían 7, después dijeron 6 para 2015, y después hicieron las cuentas bien, y el déficit fiscal con el método de Pratgay, que resta lo que viene el Banco Central, que entre paréntesis este año también han tomado del Banco Central, lo tomaron en 4,3, dice el último informe. Ese es el déficit del año pasado. O sea que ellos decían que este año iba a bajar el déficit, iba a crecer la economía y bajar la inflación. Cuando uno ve los resultados de este año, que es como tiene que analizarse porque todavía no terminó y sobre eso tenemos que proyectar el año que viene, en lugar de crecer la economía 1% como prometieron, está en una caída de 1,5%. Esto es importante porque el año pasado, según los números que figuran hoy en las planillas de presupuesto, creció 2,4%. O sea, la economía venía creciendo 2,4%, este año va a caer 1,5%, y según Bain y bueno, la mayoría de las consultoras va a caer 2%. Es decir, que pasamos de crecer 2,4% a caer 2% este año. La inflación, que habían dicho que iba a ser 25 para este año, según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, ya en estos 8 meses va a 31, y todos hablan de 40, 42. Cuando uno toma el IPC de la Ciudad de Buenos Aires para el año pasado, era 16 en los primeros 8 meses, o sea que en estos primeros 8 meses tenemos el doble de inflación del año pasado. Y por último, si uno mira el déficit fiscal que están diciendo de este año, va a estar con la metodología de Pratgay de restar las rentas que vienen del Banco Central. Si la sacamos, la diferencia es todavía más grave, ¿no? Pero tomado así, el déficit de este año va a ser 4,8, o sea que 0,5 puntos del PBI más grande que el año pasado. O sea que por ahora la experiencia que tenemos es que se equivocaron en todas las proyecciones, pero de medio a medio. Ahora, Además, Axel, empeoraron todos los números sí, con respecto a 2015. ver estos números así, digamos, sin considerar salida del cepo, de la multiplicidad de tipos de cambios, de la inflación acumulada no reconocida, de la cuestión de, digamos, de holdouts y demás. No, ese es el discurso del macrismo. Yo lo que te digo es que cuando fueron a las elecciones dijeron que iba a mejorar todo. Estaba leyendo recién una nota de Macri, no esa que dice este año la inflación estará cerca del 20%, eso era después de la apertura del ¿Vos cepo, crees que la inflación llamado, no está bajando? Pero no, pero porque se equivocaron, bueno, en todo diría yo, pero particularmente ellos decían que los precios de la economía tenían incorporado un tipo de cambio de 16 pesos, no sé qué, entonces no iba a haber inflación por la devaluación. Bueno, devaluaron 50% y los precios, según todo el mundo, va a crecer 45%. Fue una devaluación, no fue una unificación del tipo de cambio, digamos.
bueno, lo que sea, como quieras llamarlo, porque igual los precios se movieron 45%, o 42%. Si no, explícame por qué. Yo lo que decía en ese momento era que la economía no se movía por el dólar paralelo, y teníamos razón. Y eso era así porque el 95% de las transacciones siempre fueron al dólar oficial. Es decir, que ellos dijeron que abrían el cepo, pero hicieron una devaluación muy fuerte. ¿Y cómo había con que el salir? Resultado muy complicado también para hoy. Yo veía lo que decía Ratazzi, pero también la mayoría de los diarios. Lo vi esto en El Cronista, en La Nación y en Clarín, que hablaban hoy de un atraso cambiario. Eso ya lo deben haber visto ustedes también. O sea, Sí, el discurso de la UIA que y se la UIA siempre. le están pidiendo de nuevo una devaluación al gobierno. Ahora, es decir, que si era una unificación, no era una unificación, el tema es que tuvo una inflación de 42%, sí. Y a mí lo que me preocupa, para hablar de variables objetivas, después lo que vos me decís son las explicaciones que le encontrás, que el gobierno igual no previó, porque cuando se para alguien, yo fui ministro, si uno se para adelante en una conferencia de prensa y dice, incluso creo que fue más o menos el día que estaban haciendo la devaluación, que la inflación iba a ser 25% y después es 42%, y bueno, algo falló en tu modelo, ¿no? Y si ya conocía que los precios estaban no sé qué, que las tarifas no sé qué, o se equivocaron en la comprensión del fenómeno, o lo conocían y dijeron otra cosa por algún motivo. Pero, puede perdón, ser, diputado Diego Cabello, saluda. Tan grosero error de pronóstico puede tener que ver con que era el momento que se negociaban las paritarias, y el gobierno quería que las paritarias, digamos que los aumentos de sueldo fueran 20, 25. Me acuerdo que al principio incluso por decreto en algunos lugares pusieron 20 puntos de aumento para todo el año. Después esta inflación que digo, vos me decís, no, pero los índices, pero bueno, estoy tomando el índice de la Ciudad de Buenos Aires. Pero perdón, diputado, discúlpeme que lo interrumpo un minuto y lo saludo nuevamente. Diego Cabo lo saluda. La otra opción es intervenir el INDEC, ¿no? Y mentir con el INDEC como se hizo durante años para esconder la inflación. No te estoy hablando, si querés lo discutimos, lo que te estoy, me preguntaste del presupuesto y estoy tomando los índices digamos, de lo que era la oposición y hoy es el oficialismo para no discutir cómo se mide, tomar siempre la misma medida homogénea, para eso sirve. El año pasado daba 16, Ciudad de Buenos Aires, primeros 8 meses, hoy da 31, Ciudad de Buenos Aires, primeros 8 meses. Sí, eso es verdad, pero digamos, sin duda que hay una devaluación en el medio, ¿no? Sin funcionar, entonces también no sé. ¿Cuál fue la devaluación cuando, la inflación el año...? Pero estos son todos datos objetivos, ¿eh? No, está bien, está bien. Nos metemos en las explicaciones de por qué cae la economía este año. No, por eso... Por qué la inflación se aceleró vamos a otro dato objetivo que tiene que ver con el año donde hubo una devaluación que hizo el anterior gobierno, que pasó básicamente el dólar de 6 a 8, usted lo recordará, pues fue una de las primeras medidas que se anunciaron entonces. Ese año también la inflación fue de alrededor de un 38-40%. Y hubo está bien, no estoy de acuerdo, pero me parece que ¿en qué no está de acuerdo? Un rato, pero porque yo no te diría que fue una evaluación, o sea, fue una corrida, incluso... No fue una corrida. Que en ese momento nosotros señalamos... Fue una evaluación, las operaciones, ¿te acordás? ¿Perdón? Sí, me acuerdo, pero bueno, a los que habían hecho las operaciones, que querían poner... Obviamente, que me acuerdo, pero finalmente no pasó nada, digamos, ni siquiera... Una explicación, ¿no? Hubo, también. Claro, es una explicación, ni siquiera hubo una causa penal en serio, ni ustedes fueron grandes activos denunciando eso. Pero bueno, no importa. Sí, importa. ¿Cómo no va a importar? ¿Por qué no va a importar? No, me parece que no, porque lo que estamos discutiendo es si hoy hay o no hay 31 puntos acumulados de inflación, y va a haber 42, y cómo se movieron los salarios, que vos sabés que los salarios este año, bueno, cada uno sabrá cuál fue la paritaria que tuvo, ¿no? Pero andan rondando según, digamos, 20, 25, 30, hay algunas que están un poquito arriba, 32, pero ninguna se le acerca ni de lejos a lo que va a ser la inflación de este año. Siempre el empleo registrado, ¿no? Porque tenemos un altísimo nivel de empleo no registrado, ¿no? Registrado, exacto. Que sigue firme, ¿no? Que no se bajó en los últimos años. Bueno, de 2003 a 2015 sí, pasó el 43 al 33, creo. Y este año, bueno, no sé cómo va a terminar, habría que ver las medidas, pero... Axel, ¿es creíble los datos, esto para hablar del futuro también, ¿no? No solamente del pasado, los datos que hoy... No, pero estoy hablando primero del presente, de 2016, no del pasado. Simplemente te digo, hubo un cambio de régimen económico, apertura de la economía, devaluación de la moneda, desregulación financiera, tarifazos,
Bueno, hubo este cambio de régimen, por ahora estos son los resultados, y me olvidé de uno importante porque lo escuchaba hace un ratito, leía declaraciones de Macri, que estaba reconociendo, bueno, el ministro el otro día, Triaca, reconoció 120.000 despidos de CIPA registrados, o sea que estamos hablando de un número bastante más grueso si tomamos justamente el trabajo en negro. Entonces estamos en esa hoy estamos en esa situación. Yo creo que es el punto de partida para empezar a discutir el presupuesto del año que viene y el modelo económico, si podemos, ¿no? Axel, ¿es realista lo que está planteando el ministro Prat-Gay, los números de inflación que está pronosticando, los números de tipo de cambio que está pronosticando? Porque una de las características de los presupuestos, de los últimos presupuestos del kirchnerismo fue que estaban bastante inflados los números, ¿sí? O subestimados o sobreestimados. Sí, depende del caso, pero lo que te quiero decir es que vos me preguntás si es creíble una inflación de 17% y un crecimiento del 3,5%. Y depende un poco de la política económica que apliquen, ¿no? Que eso no está reflejado completamente en el presupuesto. ¿Qué política económica van a aplicar? Si van a seguir abriendo las importaciones, van a seguir endeudando, van a seguir con otra etapa del tarifazo que está prevista para el año que viene, y ahí no la veo, pero bueno, esas partes de la política no la conozco. ¿No había que tocar las tarifas? Y no, bueno, con tanta inflación acumulada estos años, digo, no es económicamente inviable sostener tarifas congeladas. Tuve una sensación un poco perturbadora de la discusión esa que hubo con Aranguren, porque la mitad de PRO acusaba a nuestro gobierno de no tocar la tarifa del gas, y la otra mitad de haberla aumentado en 2014 más que ellos. O sea que la mitad decía que nosotros habíamos aumentado el gas más que el PRO, ahora, más que Macri, y la otra mitad decía que nunca lo habíamos aumentado. Mi opinión es que cuando uno hace una modificación tarifaria tiene que tener en cuenta varios parámetros. Yo en este momento te diría que hay un contexto reconocido por el presupuesto, sin valorarlo, recesivo, muy fuertemente inflacionario, con una clara caída de los ingresos reales. La oportunidad no es buena para plantear una modificación tarifaria de fondo, porque la gente no la puede pagar, que es un poco lo que reconoció el gobierno cuando dijo hay un error, hay que ir más gradualmente. Pero el 80% la pagó, ¿no? Sí, más o menos. Sí, bueno, pero digo el error y los 3-4 cambios de tarifa que están haciendo para reducirlo. Pero la gente no la puede pagar, pero el 80% de la factura se pagaron. Al gobierno, porque entonces no le dejó en 1.600. Y evidentemente porque hubo resistencia política, además de un fallo judicial de la Corte Suprema, ¿no? Política. ¿Qué resistencia política? Bueno, digo, sintió el gobierno... sintió el... Bueno, llamarla social. Claro, no, pero... No, está bien, pero igual, si llamar político... Que igual Axel, si el 80% la pagó, es tan social, tampoco es la resistencia. Eso es la situación económica que se va generando, que uno pregunta cuál es la demanda a cualquier boliche de tu barrio, preguntarle si no querés charlarlo conmigo, pero te va a decir lo mismo, que le cayó 20 y pico % la demanda. Es los pequeños comercios y es las pequeñas empresas, a muchos que le entraron importaciones, bueno, eso, yo digo... ¿Cómo hubieses bajado vos la inflación? Es una oportunidad peculiar para Axel, ¿cómo hubieses bajado la inflación? No, nosotros, si tomás esos indicadores que vos decís, por eso, tomás el IPC Cava de 2014 contra 2015, había bajado, no te digo a la mitad, pero por ahí. Nosotros, ¿cómo hicimos? Bueno, con una política de precios cuidados... pero no bajó la inflación. ¿Cuándo bajó la inflación? Siempre sin descuidar. Te acabo de decir, los 8 meses, según el IPC Cava, dio 16. ¿Qué 8 meses? Los primeros 8 meses del año pasado. ¿Y el INDEC cuánto daba los primeros 8 entonces? meses del año 2015. El mismo indicador que este año está dándole 31. Pero sin duda, no hay dudas de que efectivamente este año hubo un traslado de precios de la devaluación. Bueno, probablemente en 2014 también pasó. Similar, exactamente, similar al que se dio cuando usted era ministro y que también optó por una devaluación para, digamos, salir un poco del brete, ¿no? Digamos, la Argentina tiene historia... No, como para salir del brete, no sé de qué estás hablando. Lo digo con respeto. No, bueno, lo disimula bárbaro si lo dice con respeto, ¿eh? Le aclaro que lo disimula muy bien si lo dice con respeto, porque la risa fue más socarrona
que respetuosa, pero está bien, vamos a tomarlo. No te enojes, no estoy de acuerdo. No, ¿cómo voy a enojar? Digamos, Ya me enojé con usted cuando era ministro, ahora que es diputado no se me enojó más. No, pero no quiero discutirlo con vos ni en malos términos. Vos me decís para salir del brete hicieron no sé qué, me parece que es una pregunta con una apreciación como todas las que estás haciendo, que está bien, tenés todo el derecho de tener tu opinión, yo lo respeto mucho, lo que pasa es que no coincidimos en lo que pasa es que, cosas. de hecho lo estamos viendo en los comentarios de algunos oyentes, da la impresión de que no hubiesen estado 10 años en el gobierno. ¿Por qué? Y porque hablan de la inflación ahora y antes no la reconocían. No se la mencionaba al término. Yo anuncié el IPC nuevo con una inflación de 4 puntos, 3,7. Sí, pero era en ese momento la inflación real, ¿cuánto era? ¿Cómo no reconozco la inflación? Y al que más le dio en ese mes creo que fue 5 puntos. O sea que... Pero ya al mes siguiente, a otros digamos... les dio menos, incluso a Melconian un mes le dio 0,9 y a nosotros nos había dado 1 y pico. Pero yo lo que te digo es que si vos me querés preguntar sobre qué pienso del presupuesto y me decís, bueno, pero parece que no hubieras... Y bueno, si entonces eso ya me descalifica para opinar de esto. O decir, bueno, pero hablas de inflación, bueno, pero el presupuesto trae una inflación, ¿qué crees que no? No, el tema es desde dónde uno habla, ¿no? Desde donde uno empieza la discusión. Entonces voy a decir que yo tengo que hablar desde el lugar que vos te parece. Es difícil, no sé. Yo te estoy respondiendo a todas las preguntas. Y estamos conversando de los oyentes, simplemente vos me preguntás, Macri empieza el gobierno, va a una campaña y dice que va a solucionar un montón de problemas, yo no la veo, aplica un programa económico que yo veo neoliberal, los primeros meses anuncia cómo va a ser el año y el año no tiene nada que ver con lo que anunció. Axel, habrá equivocado, habrá descubierto cosas que no conocía, será ensayo y error. No lo sé, la verdad que no lo sé, habría que preguntarle a ellos porque anunciaron 20 o 25 de inflación y tienen la inflación que tienen, aumenta el producto y tienen la caída que tienen, que no había despidos y sí tienen despidos. Y lo digo con preocupación porque me parece que la política económica, que es en lo que no estamos de acuerdo, y más allá para que quede claro, y más allá de las dificultades que podemos haber experimentado, los errores que podemos haber cometido, yo creo que esta política económica no soluciona. Es más, el otro día vino el sector metalúrgico, todo el empresariado, no hablé yo, no es mi opinión, todo el empresariado y los gremios, y hablaban de 15.000 suspensiones, 5.000 despidos, 5.000 retiros voluntarios, y los empresarios hablaban de que tenían un aumento muy grande de la ociosidad, digamos, les cayó la utilización de las máquinas, de la capacidad instalada. Y eso para mí es producto de un programa económico que no soluciona cosas. Va en otra dirección, beneficia a determinados sectores muy fuertemente, eso lo reconozco, por eso yo veo que el año que viene hay sectores que probablemente puedan crecer, particularmente el sector financiero, el agro, pero bueno, toda la parte industrial, que es la que más empleo da, y lo veo difícil si continúa esta política económica. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Yo lo digo porque capaz vos... Estoy tentado de decirte que que el sector financiero fue uno de los que más creció en los últimos años, pero no importa. Te quería preguntar, para ir también por otro terreno, ¿hablas de economía habitualmente con Cristina Kirchner? Por ejemplo, temas de presupuesto, los comentás, te llama, te consulta. No hablé del presupuesto. No, o de temas en general de economía, te sigue consultando. Bueno, hablo con todos los compañeros. Ahora estamos en el Congreso, donde hemos tenido que discutir temas bastante... Bueno, son públicas mis posiciones y las posiciones del bloque del Frente para la Victoria, que además fueron siempre unificadas de nuestro bloque, por lo menos. Y sí, tenemos nuestras opiniones. Nosotros, digamos, el planteo nuestro es defender el empleo, defender el poder adquisitivo del salario, defender a la industria nacional, defender a los pequeños comercios, a las economías regionales, con las que hubo, obviamente, desde que cayeron los precios internacionales había problema y además cayeron mercados también, lo sigue habiendo, pero más porque está con un mercado interno muy deprimido, que eso lo dicen todos, no lo digo yo, lo dice la CAME, que el consumo cayó 8%, lo dice el propio INDEC, que la industria cayó 7,9%, no son opiniones esas. Después podemos discutir cuáles son las causas, si antes era peor, todo eso lo podemos discutir un rato largo. Ahora, esta realidad me parece que es como, Axel, como estoy diciendo, y no la veo modificada en el presupuesto. Ese es un poco mi punto
porque estábamos hablando del presupuesto. No, no veo modificada estas totalmente. líneas generales del plan económico en el presupuesto. Veo que el gobierno va a persistir en esto. Y yo te quería llevar al terreno político, por eso te preguntaba de Cristina, y te pregunto ahora, ¿cuál crees vos que va a ser el lugar del kirchnerismo en los próximos meses, cuando ya estemos más metidos en una incipiente, seguramente, campaña electoral? Mira, no sabría con precisión, no sé si vos la escuchaste ayer a Cristina hablar en ATE. Sí, yo algo escuché, no todo. Bueno, yo ahí un poco el planteo nuestro es que está habiendo una situación económica compleja para algunos sectores que son mayoritarios en la sociedad, y un poco nuestro planteo de momento no es tanto el cierre de listas, que todavía no sabemos, pero digo, lugar bien en el peronismo, lugar en dónde, más cerca de sí, quién. No sé, nosotros tenemos reuniones, todos los que pertenecemos a este espacio amplio que se llama el peronismo, y más amplio que se llama Frente para la Victoria, tenemos reuniones ocasionalmente con intendentes, con sindicalistas, nos vemos a menudo y todos estamos más bien, te diría hoy, preocupados por este tema. Después hay otras fuerzas políticas que están más inclinadas a lo electoral, a las alianzas, a la cuestión de los medios. No es nuestro caso. Yo creo, esto no quiere decir, ni quiero eludir la pregunta, hoy no tenemos planteadas alianzas electorales, pues estamos también trabajando, como se vio en manifestaciones gigantescas que hubo, ¿no? Como fue la marcha por el día de San Cayetano, pero después el día que se le pidió a Macri que se aprobara la ley antidespidos y que no la vetara, después de todas las CGT y la CTA unidas, y después la marcha federal, marchas muy grandes, que me parece que yo hago una sugerencia, me parece que no es conveniente leerlo como una cuestión política del kirchnerismo. Me parece que esto expresa diferentes sectores sociales, lo mismo que cuando marcharon las universidades, lo mismo que lo que expresan incluso los industriales muy afines al gobierno sobre la situación económica. Eso es mi preocupación central. Después la cuestión electoral yo creo que se irá viendo. Dos preguntas le hago para finalizar. La primera tiene que ver con si en alguno de estos tantos ámbitos en los que discuten y demás no hay un esbozo de autocrítica, aunque sea por algo. Y la segunda es cómo percibe o cómo está percibiendo lo que sucede con colegas suyos del gabinete o del ex gabinete procesados y, digamos, casi mutilados por algunos juicios de corrupción, ¿no? Que se están dando vuelta. Bueno, te las trato de contestar breve. ¿Hay autocrítica en algún lado, en algún momento? Sí, sobre la cuestión de la autocrítica, un montón de autocrítica. Lo que pasa es que nosotros más bien estamos haciendo un balance. Fueron 12 años de gobierno, donde hay obviamente cosas con las que estamos más satisfechos, cosas con las que estamos menos satisfechos. No es una autocrítica en el sentido, supongo que nuestra oposición o el oficialismo espera que, digamos, no había que aplicar el programa económico de Macri, porque no creemos. No, pero nadie está diciendo eso, simplemente... Yo, si vos me preguntás puntos concretos, nosotros tenemos una visión de la economía que busca el crecimiento, la inclusión social y la industrialización. Y me parece que en el terreno de la industrialización, la verdad que no es fácil industrializar la Argentina, industrializar un país periférico, digamos, emergente, no es para nada fácil, pero un programa de industrialización, el contexto macroeconómico para la industrialización es bastante complicado. Se lograron muchas cosas, inclusive en el terreno de cuestiones tecnológicas como la cuestión satelital, espacial, nuclear, muchísimas cosas que se habían perdido por mucho tiempo durante la época neoliberal, que hoy están en riesgo, dicho sea de paso, pero hay muchas que faltaron, y me parece que ahí en el modelo industrial hay mucho para discutir y mucho para avanzar. Y después en el terreno de la integración regional, yo creo que en el terreno de la integración regional, bien claro que había una clara afinidad política entre muchos gobiernos de la región, pero se complicaba un poco avanzar en lo que sería una integración productiva, una integración que no sea ni solo comercial ni solo política, sino una integración productiva entre las empresas. Yo por mi parte me tocó hacer algunos intentos con el caso de Brasil, con el tema de automotriz. Es muy difícil, pero creo que es una de las claves para el crecimiento industrial del país, la integración regional más estrecha. Esas dos cosas yo las tomo como una autocrítica porque me parece que había más cosas para hacer y
el resultado fue bueno pero insuficiente, y en algunos puntos tuvimos dificultades graves. Probablemente hay otros que no tienen me parece, creo sentir que en el gobierno actual no hay un interés por los mismos objetivos, entonces probablemente no vean esto como un problema ni como una crítica, o algunos economistas que piensen que Argentina tiene que ser un país primario, digamos, financiero. Bueno, no van a ver un problema acá y van a pensar algo de esto, creo oír todo el tiempo de los discursos que provienen del gobierno y sectores cercanos, que la industria nacional es ineficiente, que tiene que ser rápidamente competitiva, y bueno, todas cosas que obviamente van en otra dirección, que ya los oímos también son discursos. Y con respecto a las cuestiones de corrupción, yo creo que para los casos de corrupción lo mismo, tiene que actuar la justicia, tiene que hacerlo rápidamente, si se prueban las cosas, tiene que penar la justicia, es decir, que tiene que tomar las decisiones con respecto a las condenas que corresponden. Y esto para todos, digamos, para todas las fuerzas políticas, con igual velocidad y con igual profundidad y con igual ecuanimidad. Quiero decir que yo tampoco quiero decir, bueno, pero en el caso de Michetti, en el caso de los Panama Papers, bueno, en el caso de Niembro, no hubo allanamiento. No digo eso, me parece que hay que actuar igual para todos lados. La corrupción no reconoce, digamos, bandería política, y donde está hay que actuar rápidamente, porque si no quedan las sospechas toda la vida de si era o no era, y es también verdad. Genera una situación. Lo que sucedió es que estuvo quieta bastante tiempo, ¿no? La justicia. Bastante, porque... Sí, bueno, a mí en mi caso me pusieron muchísimas causas penales por cualquier cosa, que no eran ni corrupción ni nada, pero eran tapas de diario. Entonces, y sí, bueno, hubo hasta marchas de fiscales en contra de nuestro gobierno. O sea que no era que la justicia era afín, oficialista. Discúlpeme, no era en contra de su gobierno. Habían matado a un colega. Bueno, los fiscales que son... Habían matado a un colega, digamos. Fue encontrado muerto un colega que no se supo... Gobierno, algunos de ellos en sus páginas. Está bien, digamos, tenés razón, no lo quiero poner así. Lo que te quiero decir es que no era oficialista la justicia, a eso me refiero. Había una buena parte que no, que incluso expresaba claramente y tenía derecho a hacerlo, que no estaba de acuerdo con las cosas del gobierno. Nada más sobre eso. Axel, muchísimas gracias, por este tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Hablábamos con el diputado nacional y ex ministro de Economía, Axel Kicillof.